Bueno, lo que vamos a ver ahora es sinapsis. La sinapsis se basa específicamente entre la unión del botón terminal del axón, ¿sí?, y el órgano que va a realizar la acción u órgano efector. Entonces, la fibra eferente, que es propiamente el axón, que acá lo tenemos, ¿sí?, lo que hace es ramificarse y presentar unas pequeñas dilataciones llamadas botones terminales, que son los que van a tomar contacto entonces, ya sea con otra neurona, con una fibra muscular o con algún órgano o estructura que va a responder ante el estímulo nervioso. Los impulsos captados entonces son conducidos de una neurona a otra y eso nos va a permitir que el órgano efector o el que realiza la acción pueda, en cierta forma, dar respuesta a este estímulo. Vamos a tener distintos tipos de sinapsis. Vamos a tener sinapsis que van a tomar contacto botón terminal con el cuerpo del axón, entonces lo vamos a llamar axosomática. El botón terminal toma contacto con las dendritas, entonces lo vamos a llamar axodendrítica. Axón y axón también pueden ponerse en contacto, entonces se va a llamar axoaxónica. Y dendrodendrítica, las que se ponen en contacto dendritas entre sí. En muy raros casos se puede dar la somatosomática, que es el cuerpo de uno de las neuronas con otro de los cuerpos neuronales. La transmisión entonces del impulso nervioso a través de la sinapsis se puede dar de dos formas, ¿sí?, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. La sinapsis eléctrica es escasa en los mamíferos, por lo cual nosotros no vamos a profundizar en ella, pero la que más nos interesa es la sinapsis química. Vamos a dar una referencia solamente de la sinapsis eléctrica para que más o menos tengamos una idea. Dice, en los vertebrados acuáticos existen la mayor cantidad de este tipo de sinapsis. Se caracterizan por un impulso que se transmite mediante la unión tipo nexos o comunicantes. A través de las hendiduras de las conexiones fluyen libremente los iones de una célula a otra vecina. El resultado de este flujo es la creación de una corriente eléctrica que se transmite de una neurona a otra. Básicamente esos son los puntos más importantes de la sinapsis eléctrica. Las sinapsis químicas son las más frecuentes, como decíamos anteriormente, y está formada específicamente por tres partes. Vamos a tener una terminal sináptica, que en este caso podría ser el botón terminal del axón, una hendidura intersináptica, que es el espacio existente entre el botón terminal y la membrana de la estructura que va a recibir el estímulo, y finalmente la terminal o membrana postsináptica, que es la que se encontraría frente al botón terminal. En esta es entonces donde vamos a hacer más hincapié. ¿Qué pasa? La llegada del potencial de acción que nosotros ya hemos visto en clases anteriores, ¿sí?, inicia la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana del axón, liberando los neurotransmisores. Entonces, se produce la apertura de los neurotransmisores. Estos se liberan a la hendidura sináptica y en forma unidireccional, o sea, desde el axón a la membrana postsináptica, se dirigen para estimular a la membrana postsináptica. Entonces vemos acá en una figura un poquito más amplia la apertura de la vesícula, la liberación de los neurotransmisores y a través de un canal iónico, ¿qué es lo que se va a producir? La fijación del neurotransmisor, y de esa forma
la entrada de los iones para comenzar un nuevo potencial de acción en la membrana siguiente. Entonces, si hacemos un orden de cómo es que se realiza la sinapsis química, es el siguiente. Llega el potencial de acción a la membrana postsináptica, ¿sí? Se activan específicamente los canales de calcio de voltaje dependiente. Estos canales de calcio provocan la fusión de la membrana postsináptica de las vesículas, en la membrana postsináptica de las vesículas que tienen en su interior los neurotransmisores. Acá podemos ver que aquí ya se encuentra el calcio ayuda entonces a la fusión de la vesícula que contiene los neurotransmisores para que estos se liberen entonces a la hendidura sináptica por exocitosis. Se produce entonces la difusión del neurotransmisor. El neurotransmisor se dirige hacia la membrana postsináptica. Ahí se une con los receptores postsinápticos y abre de esta forma los canales iónicos para el sodio, para el potasio y el cloro, produciendo en una primera instancia la despolarización y de esa forma la continuación del potencial de acción o una hiperpolarización. De esa forma se genera entonces la acción en la membrana postsináptica. ¿Qué se va a generar entonces luego de liberados los neurotransmisores? Dos tipos de potenciales. El potencial excitatorio postsináptico y el potencial inhibitorio postsináptico. El potencial excitatorio postsináptico, la unión del neurotransmisor va a producir la despolarización de la membrana con la apertura de los canales de sodio. De esa forma se produce o se dispara el potencial de acción en la membrana que recibió los neurotransmisores. En el caso del potencial inhibitorio postsináptico, la unión del neurotransmisor a su receptor produce una hiperpolarización. Entonces, de esta forma, se incrementa la permeabilidad de los otros iones que no son los que inician el potencial de acción, sino que son los que cerrarían el mismo, que son el cloro y el potasio. Entonces, de esa forma, alejan a la membrana del umbral y el potencial de acción no se genera. Entonces, tenemos acá, en este caso, en este dibujo, lo que sucede. Acá tenemos el potencial postsináptico excitatorio. En este caso, los neurotransmisores, ¿qué es lo que van a permitir? El ingreso de sodio, y entonces ahí se produce el potencial de acción en la membrana postsináptica. ¿Cuáles van a ser los neurotransmisores que nos van a ayudar a realizar esta acción? La acetilcolina y el glucamato. El potencial postsináptico inhibitorio, ¿qué es lo que va a hacer? Estos neurotransmisores se van a fijar también en las proteínas transportadoras, haciendo que en vez de ingresar sodio, lo que ingrese es cloro y se produzca una hiperpolarización. De esa forma, no se genera el potencial de acción en la membrana postsináptica. Los neurotransmisores en este caso vendrían a ser la glicina y GABA. Entonces, vamos a ver cuáles son los pasos de la sinapsis química para la acetilcolina. Llega entonces el potencial de acción a nivel sináptico, se produce la liberación de calcio. Al liberarse calcio, se adhiere a la membrana, ¿sí? La vesícula que contiene el neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina, y de esa forma, en forma graduada, se puede realizar el pasaje de estos neurotransmisores a la membrana sináptica.